Señoras y señores, muy buenos días. Se da inicio a la presentación del libro La Cancillería Peruana en la campaña de Ayacucho y la consolidación de la independencia 1824. Palabras del director general de África, Medio Oriente y Países del Golfo, embajador Jorge Rafo Carvajal. Señor Ministro de Relaciones Exteriores, embajador Elmer Chaler Salcedo. Señora Congresista de la República, María del Carmen Alba. Señores jefes de misión diplomática acreditadas ante el Perú. Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix de Negri. Señor Secretario General de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson. Señora Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, Rosana Duxac. Señor Asesor Especializado de la Dirección General de Estudios y Estrategias de Política Exterior, Ministro Carlos Buller Vizcarra. Señor Jefe del Departamento de Comisiones Mixtas Extraordinarias de la Dirección de Límites, Segundo Secretario Antonio Chang. Señoras y señores, el próximo 28 de julio se conmemorarán los 204 años de la independencia política del Perú. Y en el contexto de las actividades que rodean esta efeméride, tiene lugar hoy, 21 de julio del 2025, el lanzamiento de la obra La Cancillería Peruana en la campaña de Ayacucho y la consolidación de la independencia 1824. Iniciativa impulsada y llevada con éxito por el canciller Elmer Chaler para poner de relieve la contribución de la diplomacia peruana al éxito de la campaña libertadora de Bolívar y al mismo tiempo mostrar el valor documental del archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, testimonio de su existencia institucional a lo largo del periodo republicano del país, producido a partir del ejercicio de sus funciones desde su creación el 3 de agosto de 1821. En paralelo a la campaña militar, se llevó a cabo una campaña diplomática que permitió a la joven República Peruana contar con dos recursos importantes, uno jurídico y el otro financiero: el reconocimiento del Perú como Estado independiente y la obtención de los primeros empréstitos necesarios para sostener el esfuerzo de guerra de los patriotas. El libro que hoy presentaremos en la augusta sala del Centro Cultural Inca Garcilaso es el tomo 11 de la colección Archivo Diplomático Peruano, creada en enero de 1926, cuyo primer número se refirió al primer centenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. En las siguientes décadas, los otros tomos se ocuparon de los Congresos Americanos de Lima, la misión de Ortiz de Ceballos en Bolivia, 1826-1827, la misión Álvarez en Bolivia, 1829-1830, la negociación Ferreiro-Solañeta, 1830, la misión La Torre en Bolivia, 1831-1835, la Confederación Peruano-Boliviana, 1835-1839, la misma confederación en la correspondencia con Ecuador, 1835-1839, y un segundo tomo, Perú-Bolivia, 1840-1843. Esta nueva publicación, referida a la gravitación de lo acontecido en la Pampa de la Quinua, con una extensión de 300 páginas, es una edición bilingüe, castellano e inglés, que comprende 3 capítulos y presenta 60 documentos inéditos debidamente digitalizados correspondientes al periodo que va de febrero de 1822 a julio de 1825. A los documentos con muchas páginas se les añadió un QR, de tal forma que el lector los pudiese visualizar desde un dispositivo externo y, si gusta, podrá descargarlos y conservarlos para ulteriores consultas e investigaciones. En cuanto a los capítulos, el primero se encuentra referido a la trayectoria histórica de Faustino Sánchez Carreón como ministro general y canciller de Simón Bolívar. En el segundo, se desarrolla el binomio Relaciones Exteriores-Gobierno a través del análisis de diversas acciones que, bajo un escenario de luces y sombras, en el contexto de la guerra entre patriotas y realistas, permitan determinar el papel y compromiso de la población civil, de las autoridades locales y de la Iglesia en la gesta independentista de ese momento. Finalmente, en el tercero, se analiza la gestión diplomática peruana,
la misión de García del Río y Paroicien, el reconocimiento europeo de la independencia del Perú y el avenir de la diplomacia después de la batalla de Ayacucho. Si bien la línea expositiva se centra en el trabajo diplomático desarrollado en el viejo continente, cabe precisar que los primeros países en otorgar reconocimiento jurídico al Perú fueron Chile, las Provincias Unidas del Río de la Plata, México y la Gran Colombia. Después de algunos años se obtendrán los de Gran Bretaña, Francia y de la propia España. El libro contiene asimismo una profusión de notas al pie de página, donde cada afirmación del texto principal se encuentra debidamente respaldada con una documentación del Archivo Histórico Diplomático Peruano. Deseo expresar un especial agradecimiento al equipo del Gabinete de la Secretaría General, así como a la Dirección General de África, Medio Oriente y Países del Golfo, a la Dirección General de Asuntos Culturales, a la Oficina General de Gestión Documental y Archivo, a la Oficina General de Comunicaciones. Su compromiso ha sido fundamental para que esta obra vea la luz. Agradezco también la participación del ministro Carlos Buller y del segundo secretario Antonio Chan en la mesa de honor. Y, en especial, la presencia del señor canciller Schaller, que impulsó esta iniciativa con todas sus energías. Parafraseando a la historiadora peruana Miranda, la batalla de Ayacucho marcó un antes y un después en la propia dinámica de construcción del Estado peruano, emprendida cuando aún quedaban rezagos de la presencia realista en el Callao, en la fortaleza del Real Felipe, y se vivía la experiencia del gobierno vitalicio de Bolívar. Las dificultades políticas subsiguientes que devendrían en el turbulento periodo del caudillismo no hicieron sino reforzar la necesidad de contar con una institución diplomática que se ocupase del frente externo para que afianzase al Perú como república independiente y soberana, insertándolo gradualmente, al mismo tiempo, en el escenario internacional a nivel regional, continental y mundial. A pesar de las adversidades, la Cancillería peruana demostró prudencia, tenacidad y visión estratégica. De todo esto da fe la riqueza documental del Archivo Histórico Torretagliano, especialmente del siglo XIX, por su información sobre política, economía y sociedad, que abre nuevos campos de investigación. Muchas gracias. Palabras del asesor especializado de la Dirección General de Estudios y Estrategias de Política Exterior, ministro Carlos Buller Vizcarra. Muchas gracias. Señor Ministro de Relaciones Exteriores, embajador Elmer Schaller Salcedo, señora Congresista de la República, María del Carmen Alba, señores jefes de misiones diplomáticas acreditadas en el Perú, señor Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix de Negribosa, señor Secretario General de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson Machado, señora Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, señores Directores Generales y demás altas autoridades de la Cancillería, distinguidos invitados, colegas, amigos todos, señoras y señores. Quisiera antes de todo expresar mi gratitud al embajador Jorge Raffo Carvajal, amigo y colega, por haberme invitado a participar en este evento de presentación de un libro que realmente ha captado mi atención como diplomático y como historiador. Empezaré ahora señalando que se trata de un libro hermoso, con una encuadernación de sobria elegancia y calidad. Es una edición de formato generoso, 29 por 22, que contiene, como ya se ha dicho, 300 páginas, muy bien diagramadas y abundantes ilustraciones en alta resolución. Es además una edición bilingüe, lo que sin duda le añade valor, con un tiraje por el momento modesto de 500 ejemplares. Estoy seguro, señor ministro, de que pronto será preciso encargar reimpresiones y, por qué no, pensar en una edición rústica. Esto
porque no se trata de un libro conmemorativo cualquiera, ya que además de su alto valor simbólico, aporta mucho al estudio de la historia en los cruciales tiempos de la fundación de nuestra República. Lo simbólico se refiere, por supuesto, a la evocación del bicentenario de la campaña de Ayacucho, que culminaría el 9 de diciembre de 1824 en aquella batalla fraternal, como la llamó Raúl Porras Barrenechea, ocasión en la que, decía, coincidieron las corrientes libertadoras del norte y del sur para ganar en territorio peruano la independencia regional. Pero existe un elemento simbólico adicional para nuestra institución que no puede pasar desapercibido y que ya se ha mencionado. Esta publicación retoma el encargo que recibiera el mismo canciller Porras en 1926, hace casi exactamente un siglo, para publicar el Archivo Diplomático Peruano, cuyo primer volumen se dedicó al Congreso de Panamá. En la resolución que señala el mandato, que se encuentra en la página 11 de este volumen, el presidente Augusto B. Leguía señaló que dicho encargo era necesario para preservar de la destrucción del tiempo la valiosa documentación en poder de la Cancillería. Y aquí cito: como una demostración de los propósitos de paz y solidaridad que siempre animaron al gobierno del Perú en sus relaciones con los demás países. Principios que constituyen lo que podríamos llamar, sin exageración alguna, el ADN de la política exterior peruana en sus más de 2 siglos de existencia. El volumen que se presenta hoy es el tomo 11 de dicha serie. En esta ocasión se ofrece una selección de 60 documentos en alta resolución provenientes de los archivos de este ministerio. Estos corresponden a los tiempos de la campaña de Ayacucho durante la gestión del canciller Faustino Sánchez Carrión y nos trae la novedad editorial de la que ya se ha comentado. Los documentos que cuentan con más de un folio no se presentan completos, a ellos se accede siguiendo un enlace QR que aparece en pie de imagen. Esta selección documental está acompañada por un completo estudio contextual elaborado por la historiadora peruana Yanina Miranda y el embajador Jorge Raffo. Este estudio se despliega en 3 capítulos. El primero, destinado a presentar la figura del canciller Sánchez Carrión y su trayectoria, que como sabemos fue corta, pero extraordinariamente relevante. A ello se referirá con mucha mayor propiedad, estoy seguro, mi colega José Antonio Chang. Sin embargo, quisiera permitirme destacar un punto sobre el particular, el cual nos debe llamar a la reflexión respecto de cómo en otros tiempos las personas de carne y hueso percibieron el entorno en el que vivieron y la incertidumbre respecto del futuro que contienen todos esos presentes del pasado. Estamos acostumbrados a aproximarnos a la historia ignorando esa incertidumbre crucial, y es por eso que muchas veces el historiador falla en su tarea al limitarse a describir y explicar eventos y procesos sin intentar proyectarnos a esa fundamental dimensión personal. Por ello me parece especialmente importante que el capítulo referido a Sánchez Carrión se inicie con una cita profundamente reveladora de cómo se veían las cosas en el Perú cuando las fuerzas realistas reocuparon Lima y las autoridades republicanas tuvieron que huir al norte del país. Abro cita. Todo estaba perdido, dice el canciller, que nos habla desde la desolación de la derrota. El departamento de Trujillo y algunas provincias de Huánuco, con los pocos pueblos litorales del norte, habían quedado fieles. Los patriotas más exaltados, sobrecogidos por las desgracias pasadas, como que querían transigir, es decir, negociar o rendirse con los opresores. Casi todos de cuantos se mantenían en territorio ocupado por las tropas reales miraba como imposible volver a respirar bajo el estandarte patrio.
Esta cita proviene de la memoria de Faustino Sánchez Carrión, presentada en el Congreso poco después de la batalla de Ayacucho, y nos traslada a inicios de 1824, cuando la causa patriota vivía, como diría más adelante el canciller en su memorial, la situación más grave concebible, sin gobierno, sin hacienda, sin ejército, revelando así lo frágil que fue el punto de partida de la que sería la campaña más exitosa de toda la guerra de independencia regional. El segundo capítulo resalta qué fue lo que hizo posible esta hazaña. Nos transporta a los tiempos en los que Sánchez Carrión ejercía prácticamente como jefe de gobierno, al tener bajo su conducción todos los despachos ministeriales. Una gestión que debió realizar sin contar con una sede, literalmente en campaña, siguiendo a los ejércitos patriotas en medio de enormes dificultades. Los documentos publicados revelan con bastante detalle un aspecto de la campaña de Ayacucho que, a pesar de ser fundamental, ha pasado desapercibido, como es la contribución que hizo la población del país para el sostenimiento de esta ambiciosa empresa. Cabe recordar que en aquellos tiempos la logística militar, tal y como la conocemos ahora, era prácticamente inexistente, y la mayor parte de las ocasiones el mantenimiento de los ejércitos dependía de los recursos que pudiera encontrar en el terreno. El estudio de Miranda y Raffo da cuenta de esta problemática durante la larga campaña de Ayacucho y la presentan con toda justicia como uno de los aportes más decisivos que hizo el Perú al éxito de las armas patriotas. No debe caber duda de que sin este esfuerzo no estaríamos hablando de una campaña victoriosa. Sin embargo, el estudio también destaca que esta contribución también fue impuesta y se desliza la impresión de que habría conducido a una explotación abusiva de las poblaciones afectadas, constatándose incluso algunas prácticas de corrupción que él mismo, Sánchez Carrión, debió combatir. Como historiador, destaco la honestidad con la que se presentan estas polémicas prácticas, pues la historia la debemos conocer en todos sus aspectos, evitando edulcorarla a conveniencia, como muchas veces se hace. El hecho es que estos documentos muestran que las contribuciones habrían sido excesivas. Por ejemplo, el documento 21 detalla un aporte de las provincias de Huari, Cajatambo, Huamalíes, Huaylas y Conchucos, consistente en 22 caballos y 95 mulas, lo que sin duda constituye una merma importante a los escasos recursos de sus pobladores. Lo que no sabemos es si esto fue por única vez, ya que el siguiente documento, el número 22, se refiere a una contribución mensual de la provincia de Cajatambo de 2.100 pesos, una pequeña fortuna para la época. El documento 23 contiene 5 folios, al cual se accede vía QR. Es una suerte de memorial redactado por el prefecto de Huaraz, quien da cuenta del desorden que existe en torno a las contribuciones debido a la diversidad de autoridades que se atribuyen la función de recaudarlas. Señala que él mismo no ha podido reunir las contribuciones acordadas porque los pobladores alegaban haberlo hecho ya a los distintos jefes militares, advirtiendo que, abro cita, se ha abierto un campo hermoso para aquellos intendentes o gobernadores que, olvidados de su deber y delicadeza con que deben proceder, puedan tomar con franqueza, es decir, a voluntad y sin obstáculos, el dinero que quieran y a este pretexto también oprimir a los pueblos. En cualquier caso, queda claro que fue el pueblo peruano el que cargó con la responsabilidad de hacer viable la campaña de Ayacucho mediante sus cruciales aportes en especie, animales y dinero. Incluso veremos en el texto que se levantaron hospitales. El capítulo 3 estudia la gestión diplomática temprana de la Cancillería. En esta parte encontraremos abundantes detalles de los primeros contactos con los países americanos, las cuestiones formales del inicio de las relaciones diplomáticas con el resto del mundo y la problemática misma de la guerra,
en particular respecto del financiamiento del esfuerzo bélico en un escenario aún incierto. Entre todos estos temas, me permito destacar el que corresponde a la dificultad de lograr el reconocimiento de las potencias europeas, las cuales, inmersas en los complejos avatares posteriores a la Paz de Viena de 1815, en el que dominaba el espíritu restaurador, veían con desconfianza el surgimiento de repúblicas revolucionarias en las Américas y se encontraban más inclinadas a apoyar a España en su afán de recuperar sus dominios coloniales que de reconocer la independencia de estos territorios. En el caso peruano, además, debido a la situación de incertidumbre que generaba la precaria situación de la República y su hasta el momento evidente incapacidad de derrotar al poderoso ejército virreinal aún intacto, las dudas eran aún mayores. De esta manera, así como en el frente interno existían serias dificultades, como señaló Sánchez Carrión en su memorial al Congreso, en el externo había otras no menos relevantes, capaces de frustrar del todo el proyecto independentista. En efecto, no solo el reconocimiento internacional es necesario para la viabilidad política de un país soberano, abrir espacios para el comercio y obtener créditos, sino que en este caso las grandes potencias europeas eran reacias a hacerlo, dado el espíritu contrarrevolucionario de esos tiempos. La documentación que se ofrece en este volumen revela un panorama crítico, pero al mismo tiempo aporta nuevas señales de cómo estos obstáculos pudieron ser superados. Ciertamente las cosas no pintaban bien para los afanes restauradores europeos. Por un lado estaba la doctrina Monroe y por otro, la propia España acabó envuelta en una revolución. Sin embargo, aún así, el sistema de alianzas de la época podría haber operado igualmente en favor de la causa contrarrevolucionaria apenas calmadas las aguas. La documentación que se presenta ahora revela que la clave habría sido la posición asumida por la máxima potencia de aquellos tiempos, Inglaterra, que en función de sus intereses comerciales decidió unilateralmente nombrar cónsules en las Américas, incluso en países que, como el Perú, aún no tenían reconocimiento político. Es así que el documento 44 es un despacho de 3 folios, vía QR, de la legación peruana en Londres de febrero de 1824, en el que además de informar del inquietante envío de 2 buques españoles desde Cádiz con dirección al Pacífico, da cuenta de una presentación de Su Majestad Británica ante las cámaras parlamentarias inglesas en la que se dijo, abro cita: con respecto a las provincias de América que se han declarado separadas de la España, la conducta de Su Majestad ha sido franca y consecuente, y en todo tiempo se han manifestado sus opiniones con entera libertad, tanto a la España como a las demás potencias. Su Majestad ha nombrado cónsules residentes en los primeros puertos y ciudades de aquellas provincias para la debida protección del comercio de sus súbditos. En cuanto a cualesquiera medidas ulteriores, como el reconocimiento, Su Majestad se ha reservado la más libre y absoluta discreción para ejercerla conforme a lo que demanden las circunstancias de aquellos países, no menos que los intereses del pueblo británico. Conforme bien señalan Miranda y Raffo, esta predisposición, cito, terminó por hacer desistir a los países de la Santa Alianza y a Francia de apoyar a España en la recuperación de sus colonias. Esto es nuevo. Bueno, para terminar, considero pertinente que el Perú construya su propia narrativa histórica respecto de la independencia y para ello es preciso utilizar las fuentes como las que se presentan en esta ocasión. La historia no solo son hechos del pasado, sino una construcción intelectual que legitima, oculta y elige, aún la más rigurosa.
Por ello no es tan retórico eso de que la historia la escriben los vencedores. Recordemos que el mismo Winston Churchill confiaba en que la historia le sería benévola, pues él mismo la escribiría. Cabe reconocer la dificultad de construir narrativas alternativas cuando ya existe una anterior que ha sido sólidamente cimentada a lo largo de décadas, si es que no de siglos, como es el caso de la historia de la independencia, respecto de la cual el mismo canciller Porras señala que se trata de una historia escrita desde afuera, conforme a la referencia citada por el estudio de Miranda Raffo en la página 63 de su estudio. Debemos admitir que la narrativa actualmente dominante de la independencia nos ha llevado a debates inútiles. El que se refiere a la independencia concedida, por ejemplo, gira en torno a una narrativa ajena, que eleva la figura de los grandes libertadores. Es hora de construir nuestra propia lectura de la independencia y de la fundación republicana a partir de nuevas miradas y utilizando documentación firme como la que hoy tenemos en nuestras manos. Muchas gracias. Palabras del jefe del Departamento de Comisiones Mixtas Ordinarias Técnicas de la Dirección de Límites, segundo secretario Antonio Chan Huayanca. Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Scheller Salcedo, señora congresista María del Carmen Alba, viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix de Negri, secretario general, embajador Eric Anderson, señores miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores. Bueno, para mí es un gusto estar acá para transmitir algunas ideas en torno a la publicación de esta compilación documental que considero muy importante por varios factores. En primer lugar, porque está hablando de la historia de cómo se va generando una institucionalidad. O sea, hay que siempre recordar el contexto en el cual se escriben, se crean estos documentos. Para el año, si bien la proclamación de independencia del Perú se da en 1821, las partes que primero adquieren, digamos, una autonomía frente al gobierno español corresponden básicamente a lo que es la costa norte, el centro con Lima, y el bastión del poderío español se encontraba en la sierra, sobre todo Sierra Central y Sierra Sur. La guerra fue bastante difícil, hubo campañas a la zona de los puertos intermedios, ¿no?, que fracasaron. El gobierno español mantuvo el control de ese territorio e incluso hubo una reconquista de Lima. Entonces, en ese contexto, como bien se señala en la publicación, se registra desde pérdida de documentos, incluso hasta destrucción de propios documentos de personas que no quieren verse involucradas, ¿no?, que corre su vida a peligro, ¿no? Pero también hay que entender de que hay mucha precariedad. Las arcas, digamos, de la naciente República del Perú eran muy escasas, ¿no? Se ha aumentado mucho la carga tributaria, y eso justamente se coloca también ahí en la publicación, a los pueblos distintos del Perú, ¿no?, sobre todo en la zona del norte, que era donde los patriotas tenían este control, lo que hacía de que fuese bastante difícil lograr la independencia. Entonces, yo pienso que publicaciones de este tipo ayudan a entender cómo se va gestando esta institucionalidad, cómo a partir de una proclamación, ¿no?, que se hace desde Lima, pero que todavía la guerra no concluye. La guerra concluye en el 24, si estamos hablando de la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre, todavía parte, digamos, el territorio de Alto Perú mantenía el control realista a partir de Olañeta. Todavía los castillos del Callao, digo en plural los castillos, porque antes no solamente era Real Felipe, sino que habían otras dos fortalezas aledañas que fueron destruidas después. Los castillos del Callao se mantuvieron bajo control realista incluso hasta enero del 26. Entonces es un proceso bastante complicado, bastante difícil. Y yo quisiera acá destacar la figura de José Faustino Sánchez Carrión, que es profusamente mencionada en esta compilación. Yo pienso que es muy importante porque él tiene dos grandes facetas. Por un lado, tiene la faceta de ideólogo de la independencia, que se ve en varias etapas, ¿no? Yo creo que un año clave así fue el año 1822, con las publicaciones que hace en la prensa peruana, ¿no?, defendiendo lo que era, el régimen republicano, pero también tiene una parte que es la obra legislativa administrativa. Entonces, si bien
Sánchez Carrión es un personaje que está presente, o sea, tiene estas dos facetas y las dos brillan durante su corta existencia. Él fallece muy poco después de la batalla de Ayacucho, del año 25. Él es una persona que estuvo enferma varias veces. Si ustedes revisan documentación histórica, tanto de acá del libro como también de otras anexas, se puede dar cuenta de que no es de que él cayó simplemente enfermo a partir del año 25, sino de que hay registros históricos que él estuvo enfermo y se iba a retirar a Miraflores. Cuando fue a ver a Bolívar, allá en Guayaquil, también cayó enfermo, ¿no? O sea, hay muchos partes de la documentación histórica que habla de su enfermedad. Pues, como mencionaba, Sánchez Carrión destaca por estas dos facetas, ¿no? Y yo pienso, o sea, es digamos una opinión personal, que si bien son permanentes en su vida, pero hay momentos en los cuales una quizás brilla con mucha mayor nitidez frente a la otra. Y pienso yo que el año 1823 es clave. ¿Por qué? Porque en ese año se da el fracaso de las campañas militares peruanas hacia la zona sur, ¿no? Las campañas de los puertos intermedios, y también se da la reconquista de Lima. El gobierno se refugia en el norte, ¿no? Hay un profundo desánimo en el Perú, ¿no? En el Perú sobre cómo está transcurriéndose la guerra, y ante esas circunstancias se llama a Simón Bolívar, ¿no? Entonces, ese año fue clave, pienso yo, porque si bien nosotros podemos hablar de las cartas de Solitario de Sayán, ¿no? el año anterior, ¿no? Se puede hablar de los documentos del Tribuno de la República Peruana, de las publicaciones, de Casillas Sánchez Carrión hablaba sobre el debate ideológico. Entonces, cuando ya llega esta etapa, él va a decidir, ¿no? Participa del Congreso Constituyente, ¿no? O sea, tiene una importante obra legislativa desde antes, pero a partir de ahí, cuando decide ir, ¿no? A recoger a Bolívar, a traerlo al Perú, la parte, digamos, legislativa, administrativa empieza a ganar un peso mucho más fuerte, porque imagínense, llegó a ser un momento el secretario general de los negocios de la República. ¿Qué quiere decir eso? De que todas lo que serían los ministerios, ¿no? De ese entonces, que en realidad no eran muchos, recayó en su persona, ¿no? Entonces, eso hace pues de que realmente tuviese pues unas jornadas de trabajo extenuantes y muy preocupantes, porque, o sea, lo que se estaba poniendo en juego en ese momento era la supervivencia del Perú como un país independiente, o sea, lograr la consolidación. Entonces, la faceta de fines del 23, inicios del 24 de José Faustino Sánchez Carrión, si bien sigue siendo ideólogo, o sea, está el Centinela en campaña, que se ha visto aquí en las imágenes y que también está recopilado ahí en las imágenes de la publicación, o sea, en el sentido de campaña también hay una expresión de la ideología de él, pero pienso de que es la carga administrativa la que hace de que él destaque como un excelente funcionario, un funcionario de primer nivel, porque, ojo, puede haber una persona que tenga brillantes ideas en el plano académico, como él lo fue. Sánchez Carrión fue docente, ¿no? Ejerció la docencia en San Marcos, pero él también demostró que él supo no solamente quedarse en las ideas, sino de que gestionar adecuadamente lo que fue la campaña final que terminó en la victoria de Ayacucho, porque, como se mencionó en las palabras anteriores, ¿no? El ministro Carlos Bühler, se está haciendo frente a un ejército que ha recibido fuertes provisiones, está bien armado, conoce la geografía, es veterano en varias campañas, no han salido victoriosos, han vencido a los rioplatenses durante muchísimos años, por eso los rioplatenses no entran por lo que es el Alto Perú, sino más bien primero pasan a Chile, luego a las costas peruanas, ¿no? Son personas muy experimentadas que se sienten victoriosas, se sienten seguras, ¿no? Del control. Entonces, en este contexto de crisis, ¿no? Entonces Sánchez Carrión asume un nivel de tanta responsabilidad que yo estoy seguro que contribuye a aumentar su deterioro de la salud y que finalmente para junio del 25 fallezca, ¿no? Pero siento que esa parte de la obra productiva se puede reflejar muy bien en esta publicación, ¿no? O sea, hay que ver a José Faustino Sánchez Carrión no solamente como ideólogo, que lo es, sino que ensalzar esa parte de su obra legislativa y sobre todo su papel como canciller, porque, ojo, o sea, él ya tenía desde antes muchas ideas adecuadas de lo que era gestión de política exterior antes de ser canciller, y él las supo poner en la práctica. Voy a poner ejemplos concretos. Muchas veces se habla de las cartas, ¿no? Que él escribe bajo el seudónimo de Solitario del Sayán, ¿no? La primera carta, en la que está hablando de por qué hay que optar por el régimen republicano, yo siento que hay que también tener una lectura adecuada de cuál era su propuesta en política exterior. ¿Qué cosa es lo que menciona en esta carta? Él menciona de que el régimen republicano es ideal para poder, digamos, forjar el desarrollo, ¿no? del Perú, pero él
hace unos comentarios muy interesantes, hace una referencia a lo que estaba sucediendo en Chile y en Argentina. ¿En qué sentido? Son países que están contribuyendo, bueno, Río de la Plata, realmente las Provincias Unidas Río de la Plata y Chile, que contribuyen al esfuerzo de la emancipación, pero que también están considerándose como dar la importancia de que el Perú no puede estar aislado. El Perú tiene que tener buena sintonía, buenas relaciones con los demás países. Y un régimen monárquico, que es precisamente el objetivo de la Carta, combatir la idea de que se establezca un régimen monárquico, iba a generar desconfianza, recelo y posiblemente inclusive hasta una guerra en un futuro con los países vecinos, porque van a desconfiar de ese modelo, van a pensar que Perú es una plataforma para que las monarquías, ¿no?, puedan volver a restablecer el control de este territorio, ¿no? Digo las monarquías en plural porque hay una visión también con Brasil que después la voy a comentar, ¿no?, que en ese momento era un régimen imperial. Entonces, ahí en esa primera carta ya es una mención de política exterior, y la segunda carta también la tiene. ¿Por qué? Porque es nuevamente bajo la idea de la defensa del régimen republicano que él toma mucho como modelo los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Hay una parte que menciona que Estados Unidos ha prosperado mucho, ¿no?, desde que se independizó, ¿no?, que ya aparece entonces, él señala que tenía 10 millones de habitantes, que había prosperado muchas industrias, y muy interesante, que las personas que habían participado en el proceso de independencia eran los que ya para ese entonces vivían los logros, ¿no? O sea, no era algo que lo vieron sus nietos o sus hijos, ellos mismos, unos años después, unas décadas después, veían el resultado de lo que se había convertido en los Estados Unidos. Y él menciona algo muy interesante, que lo digo como política exterior. Muy bien, Estados Unidos ha desarrollado, ha crecido y se encuentra en estos momentos en pie de igualdad al momento de hablar con las grandes potencias gracias al régimen republicano. Por lo tanto, si el Perú quiere ser tratado por igual, quiere ser respetado internacionalmente, tiene que adoptar a este régimen, ¿sí? Porque este es el régimen que va a contribuir a poder fortalecer la República Peruana y a su vez a poder tener este respeto internacional, que es lo que busca, que es algo muy importante, la búsqueda de reconocimiento y la independencia, ¿no?, que es un tema también muy recurrente en el libro, ¿no? Entonces yo pienso que estas ideas, ¿no?, que ya tenía Sánchez Carrión antes de asumir, digamos, la Cancillería, después se van a reflejar, ¿no?, en la documentación cuando él ya asume, ¿no?, ya asume esta cartera. Hay una mención más, o sea, me parece muy importante que se destaque acá en el libro, por ejemplo, la contribución, ¿no?, que se hace para poder ver las provisiones, ¿no?, en armas, en ganado, en alimentos, en transporte, víveres, en vestimenta, ¿no?, para el esfuerzo bélico de los independentistas frente, ¿no?, al control que todavía tienen los realistas del territorio. Muy bien, eso sale ahí en la documentación, pero es importante darnos cuenta de que Sánchez Carrión, cuando hace todo este trabajo, y es verdad que en ese momento la Cancillería como que asumía también el tema del gobierno, ¿no? O sea, también inclusive asumía la instrucción pública, o sea, tenía varios sectores. Entonces Sánchez Carrión se preocupó muy bien por eso, está muy bien, pero ya inclusive hay otra preocupación propia de la época de la independencia, que era poder zanjar los límites del Perú. Es un tema muy recurrente durante todo el siglo XIX y parte del XX, y recién en el siglo XX se firman los grandes tratados, ¿no?, inicio del siglo XX, ¿no? Osma Villazón, se me ocurre el Tratado de Lima, ¿no?, el Protocolo de Río de Janeiro, Salomón Lozano, ¿no? Pero él ya incluso en el año 22, en una publicación en el Tribuno de la República Peruana, hace alusión a la importancia de poder ver los límites con Brasil. ¿Por qué? Porque sentía de que el Imperio Español y el Imperio Portugués no se habían terminado de poner de acuerdo después de la caída del Tratado de Tordesillas, que ya de San Ildefonso, ¿no?, que ya parece entonces como que había zanjado momentáneamente los problemas, y él menciona, es muy importante ver esto y que el Perú cierra esta frontera. Y fíjense, eso es muy importante porque lo menciona antes de ser canciller, y esto es muy simbólico porque ya pasado unos años después, el año 1851, se firma el primer tratado de límites del Perú, ¿no?, que es con Brasil en la parte correspondiente a Río Yavarí, ¿no?, que es el primero que antecede a los grandes tratados que ya después se firman en el inicio del siglo XX, ¿no? Entonces, y otro tema también que quisiera yo mencionar de la publicación es de que se habla del fantasma de una posible
una posible intervención marítima española, ¿no? Y se mencionan ahí los casos, ¿no? Del navío Asia y la corbeta Aquiles, ¿no? Quisiera hacer alguna referencia porque, o sea, si bien varias veces se menciona de que en los documentos, ¿no? Y también los testimonios, ¿no? De que se es muy reacio a que España... O sea, muchas personas veían de manera muy escéptica de que España pudiese tener la fortaleza suficiente como para mandar una expedición grande que pudiese, digamos, cambiar la tendencia de la guerra a favor de los independentistas, pero yo pienso de que, y en la publicación se puede ver, de que hay que analizarlo en un contexto algo más amplio, porque si bien ellos se manifiesta que son reacios, pero también los documentos hablan de que las alarmas, ¿no? De que posiblemente está preparándose aquí una expedición, de que están llegando tales navíos, ¿no? De que ahí se hacen avisos, ¿no? Sobre todo se conversa con Chile, por ejemplo, para tratar de ver si podía haber una coordinación de esfuerzos, ¿no? Para ese entonces. Y la pregunta es ¿por qué? Aparentemente es contradictorio, pero realmente no lo es. Y no lo es porque ya para ese entonces, o sea, hubo dos últimos navíos que para el año 24 llegan al Perú, ¿no? Que son el Aquiles y el Asia, y ellos sí van a lograr, digamos, que los realistas puedan mantener el control marítimo de la zona sur del Perú, incluso tienen una intervención exitosa en el Callao. Entonces hay que ver de que la presencia de estas naves, si bien no pueden afectar digamos, la tendencia general de la guerra, pero sí pueden generar incomunicación, aislamiento, intercepción de comunicación. En este libro también se puede ver cómo era qué tanto las noticias podían ser difundidas, a qué velocidad, a qué rapidez, ¿no? Por ejemplo, en la parte del libro que se menciona de la expedición de García del Río, ¿no? Se menciona de que estaban allá muchos meses sin instrucciones o sin saber cómo se desarrolla la guerra en el Perú. Pues bien, la presencia de estos navíos permite pues interceptar posibles comunicaciones del viejo mundo con el nuevo mundo. Entonces hay que entender cuál es la importancia de poder digamos, hacer frente a estas intervenciones, ¿no? Hacer frente a estas intervenciones. Y también recordemos algo, por ejemplo, en el caso del navío Aquiles, ¿no? Que bueno, finalmente se amotinó digamos, la tripulación, luego cayó pues al gobierno chileno. Posteriormente, este navío ya en la época de la Confederación va a tener una importancia clave para poder, digamos, en un principio de la Confederación no tener control marítimo, ¿no? Cuando ya empiezan a haber hostilidades. Entonces, nos damos cuenta, un pequeño navío puede hacer incluso bastante daño, ¿no? Bastante daño en las comunicaciones, en las coordinaciones, ¿no? Entonces también hay que leer eso y eso también se encuentra acá en la publicación. Entonces finalmente termino con una última intervención porque me gustó mucho que coloquen el Centinela en campaña, en imágenes. Acá es una publicación que fue itinerante, como se menciona, porque era una cuestión de propaganda, ¿no? A medida que José Faustino Sánchez Carrión se iba moviendo, junto con, digamos, las tropas independentistas, se iban difundiendo, ¿no? Digamos, la visión, ¿no? De los independentistas frente pues, a también las campañas de información que venía de los realistas, ¿no? Y es un tema muy importante. Hay una edición del Centinela en campaña que precisamente José Faustino Sánchez Carrión creo que hace un análisis muy bueno de lo que es el contexto internacional de esa época. Creo que es el más importante de toda su producción. ¿Por qué? Porque él habla sobre lo que fue el Congreso, lo posterior al Congreso de Viena, cuál era la política del Imperio ruso, de España, de Francia, ¿no? Repasa las principales potencias y precisamente menciona ahí de que Reino Unido y los Estados Unidos son países que no apoyarían una eventual intervención. Pero este tomo del Centinela de campaña fue dedicado prácticamente en su totalidad a analizar esta política, ¿no? Y ahí se puede ver cómo José Faustino Sánchez Carrión tiene esta visión, este buen olfato, como para poder, a través de no referencias directas, porque las comunicaciones eran difíciles, ¿no? Esas comunicaciones, es lo que hace es publicar, a su vez publicaciones que hacen en la prensa británica y después hacer comentarios sobre ella, ¿no? Entonces, acá es importante porque no solo se limita a copiar lo que sale, sino el análisis que hace de la situación es muy importante, ¿no? Por eso pienso de que el rescate de estas figuras de la diplomacia peruana es trascendental porque lo tiene que hacer sobre todo nuestra institución, ¿no? O sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ha sido nuestro canciller y es una persona muy respetada, ¿no? En el ámbito quizás intelectual, en el ámbito de la producción de las ideas, ¿no? Y lo importante es que esta figura se mantenga vigente y que la Cancillería, ¿no? Esté presente, ¿no? En este proceso quizás de recuperación, ¿no?
de estos personajes que han sido muy importantes para la consolidación de la independencia peruana, y pienso que este tomo es una importante contribución a ello. Así que, bueno, esa sería mi intervención. Muchísimas gracias. Palabras del ministro de Relaciones Exteriores, embajador Elmer Schaller Salcedo. Muy buenos días. Muchas gracias por estar presente en esta estupenda casona, la vieja casona de la muy distinguida familia Aspíaga, hoy día que alberga el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega. Y la verdad que después de haber escuchado la muy pertinente alocución introductoria de parte del embajador Raffo y después las alocuciones de dos historiadores diplomáticos o diplomáticos historiadores, la verdad que se confunden esos roles de manera benéfica y benevolente de los señores Buller y Chang. La verdad que es poco lo que yo puedo decir, salvo por supuesto agradecer por estar aquí presentes para la presentación de este magnífico tomo número 11. Señora congresista de la República, doña María del Carmen Alba, ex presidenta del Congreso Nacional y de su Comisión de Relaciones Exteriores, amiga, querida y apreciada de esta casa. Señores jefes de las misiones diplomáticas acreditadas en el Perú y de los organismos internacionales acreditados en el Perú y el personal diplomático extranjero acreditado acá en este país. Señor viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix de Negri Boza, señor secretario general de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson Machado, señor director general de África, Medio Oriente y países del Golfo, embajador Jorge Raffo Carvajal, con quien comparto la mesa muy gustosamente, señor asesor especializado de la Dirección General de Estudios y Estratégicas de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya nos regaló con unas observaciones, creo, muy atinentes sobre este tomo, ministro Carlos Buller Vizcarra, señor jefe del Departamento de Comisiones Mixtas Ordinarias y Técnicas de la Dirección de Límites, de la Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos, señor segundo secretario Antonio Chang Guayanca, que como podemos presumir es pues un historiador a carta cabal. Señoras y señores, amigos de esta casa, es para mí en realidad un gran gusto poder presentar este libro intitulado La Cancillería Peruana, la campaña de Ayacucho y la consolidación de la independencia. Esta valiosa obra, escrita tanto de manera somera, sucinta, pero muy aguda, por el ministro Buller, tanto en su formato como en sus contenidos, ¿no? Se incorpora como el 11º tomo de la serie de libros pertenecientes al Archivo Diplomático Peruano, que, como ya se mencionó, fue una colección inaugurada en 1930 y que ha sido, a lo largo del tiempo, una expresión concreta del esfuerzo de la Cancillería por custodiar y difundir los hitos de nuestra diplomacia. La publicación que hoy presentamos añade a esta serie una pieza de relevancia por su contenido y por el momento trascendental que conmemora. Esta obra va más allá del mero registro histórico, como lo ya hemos escuchado. Centrado en los años finales de la gesta independentista y en la campaña militar que culminó en la batalla de Ayacucho, el libro ofrece una perspectiva adicional, y vaya que necesaria, del proceso emancipador, es decir, el papel de la Cancillería en la consolidación institucional del naciente Estado peruano y en su incipiente proyección
al ámbito internacional. Que esta publicación vea la luz en el bicentenario de la batalla de Ayacucho es un acto que honra el hito definitivo que selló la independencia del Perú y contribuyó decisivamente al cierre del ciclo virreinal en Sudamérica. Esta obra no solo enaltece aquella victoria, sino que desentraña su dimensión diplomática al revelar cómo la gestión de alianzas, el reconocimiento externo y la organización civil acompañaron y en muchos casos sostuvieron, lo hemos ya escuchado, el proceso independentista. Y es que la independencia, a la par de los esfuerzos militares, fue también un alumbramiento administrativo, de gestión pública, de partitura jurídica y de construcción de legitimidad política y social. Y en esa tarea, la Cancillería desempeñó un rol fundamental. La documentación aquí reunida lo muestra como una verdad elocuente. Nuestra política exterior no surgió después de la gesta independentista. Nació en plena convulsión, consolidándose al ritmo de la propia República. Esta obra destaca también la figura de José Faustino Sánchez Carreón, como hemos escuchado, quien fue ministro general y luego ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. Fue mucho más que un alto funcionario. Fue un intelectual republicano que entendió que fundar una república implicaba también forjar un nuevo orden político y moral. Su trabajo abarcó desde la organización de intendencias y la promoción de la educación hasta la garantía de derechos a poblaciones que hasta entonces habían sido objeto de exclusión. Al recorrer estas páginas, nutridas por nuestro archivo histórico y enriquecidas con documentos de otras instituciones nacionales, a las que agradezco, por cierto, se aprecia el trabajo de quienes creyeron en la posibilidad de un Estado naciente, de quienes con cada carta y cada trazo de tinta, aún en la adversidad, obraron para que el país existiera plenamente, como si la República no fuera solo una esperanza y una convicción, sino como una responsabilidad grave e histórica. Esa misma entrega inspira esta publicación. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi más profundo reconocimiento al grupo de trabajo que la ha hecho posible, liderado por el embajador Jorge Raffo Carvajal. Su labor, discreta y resiliente, que aplaudo y agradezco, no ha consistido solo en recuperar archivos, sino también en interpretarlos, contextualizarlos y transformarlos en escenarios para futuras investigaciones, sin renunciar al rigor académico que este tipo de obras demanda. Deseo también hacer una alusión especial a doña Yolanda Viso, nuestra directora de la Oficina de Documental y de Archivos, y a la señora Liliana Carrasco de la Dirección de Comunicaciones, que conjuntamente con otros colegas y expertos han participado bajo el liderazgo del embajador Raffo en este emprendimiento. Quiero también relevar de manera especial las intervenciones que acabamos de escuchar del ministro Carlos Bühler y del segundo secretario Antonio Chang, quienes nos acompañan en esta presentación, pues sus análisis y lo que han expresado desde este podio reafirman la continuidad del compromiso institucional de la Cancillería con la preservación, la difusión y el análisis de la historia diplomática peruana. Este volumen nos recuerda, en suma, que la diplomacia llegó con el nacimiento de la República. Fue su aliento primero, que la política exterior no ha sido ni debe ser una función meramente reactiva, sino que es el timón de nuestra soberanía y del destino de nuestro país.
que desde sus orígenes la Cancillería ha sido y es mucho más que una instancia técnica. Es un espacio de pensamiento, de construcción jurídica y de articulación política al servicio del Perú, de todos los peruanos y de los amigos del Perú. Muchas gracias. La Cancillería